Catherine. ¿Cómo? Ya, no le escucho bien, creo que está usted con celular, ¿no? Del suelo. Ya, a ver. Estudia el tamaño de las partículas del suelo. Ya, no me confundan, justamente para las preguntas del examen es para confundir un poco al alumno, que no debe dejarse confundir, es diferencia entre textura y estructura, no se olvide. Muy bien, pero recordarán entonces, si estamos en el concepto de textura, es decir, el estudio del tamaño de las partículas del suelo, las partículas del suelo por su tamaño son, a ver, García. Sí, profe. ¿Cómo son las partículas del suelo? ¿Qué tamaños? ¿Cómo se llaman? Arena, limo y ay, Atentos, ¿ah? Arcilla. sí, pues, Ya. bueno. Justamente la arcilla es lo que toda esta clase va a ser referido a arcilla. En algún momento hemos mencionado el coloide del suelo y ahora vamos a tratar el aspecto de la fracción coloidal del suelo, que tiene mucho que ver con las partículas más pequeñas del suelo. ¿Cuáles serían las partículas más pequeñas? Las arcillas. Y más pequeño todavía. El humus. Ya, el humus, la materia orgánica, el humus, es lo más pequeño y tiene que ver mucho con la fracción. Este es un nuevo capitulito en la parte química del suelo, la fracción coloidal del suelo. La fracción coloidal del suelo. Tome nota, no tiene que aprenderse de memoria. Y la fracción coloidal del suelo tiene que ver con la alimentación, con la fertilidad del suelo, ¿no? Y entonces, pero está directamente relacionada a que quienes intervienen en la fertilidad, en el aspecto nutritivo del suelo, son las partículas más pequeñas del suelo, entonces serían las arcillas y el humus. Dice, entonces la fertilidad del suelo, por eso es que dice el segundo párrafo, dice que la fertilidad de los suelos principalmente se debe a los materiales coloidales. ¿Y cuáles son los materiales coloidales? Los más pequeños del suelo, es decir, arcillas y humus. Entonces, la fracción coloidal del suelo puede estar formada por los siguientes materiales coloidales. Estamos hablando de la arcilla y el humus. Vamos a pasar, y este es un capítulo bien interesante. No solamente hay un solo tipo de arcillas, había habido varios tipos de arcillas. Entonces vamos a entrar a uno de los componentes coloidales del suelo más importantes, que serían las arcillas. Y en eso vamos a estudiar a las arcillas coloidales. Las arcillas coloidales. Muy bien. Entonces quiere decir que no hay un solo tipo de arcillas, hay varios tipos de arcillas. Este es un tema que a mí me agrada por sobremanera, se los digo a manera de anécdota, porque este fue el tema que yo escogí para mi tesis y para optar el título profesional de ingeniero agrónomo. Y mi tesis fue relacionada a las arcillas, Y vamos a ver entonces, coloidales entonces. La principal o una de las más conocidas, que seguramente muchos lo conocen, está Phillips, presente. Phillips. No hay Phillips, profe. ¿No hay? ¿Hay uno que de apellido materno Phillips? No. Ya, me he confundido entonces de curso. Ya, sea cual fuere,
tienen que haber conocido algún tipo de arcilla de color rojo. Esas arcillas de color rojo se llaman caolinita. Tienen que tratar de entender que la caolinita se deriva del caolín. Dice, en las selvas o en las zonas tropicales de nuestro Perú, están en las selvas, sobre todo donde llueve bastante. Por lo tanto, los suelos serán ácidos, ¿no? En regiones muy húmedas. Y también tienen que ver, normalmente la selva, el trópico peruano, no solamente es húmedo, sino también caliente. O sea, nuestra selva del Perú se caracteriza por ser húmedo porque llueve bastante y porque tiene altas temperaturas, es caliente. Mucho más que el verano, que a veces nos sofoca el verano de Lima, pero en la selva eso no es mucho. Ahí en realidad en Iquitos, por ejemplo, llega a 40 grados, 41 grados la temperatura. Y como llueve bastante, es un calor húmedo. Entonces es fuerte cuando uno va por primera vez a Iquitos, a la selva, entonces uno puede captar ese tipo de calor. En Iquitos es un calor, pero un calor meloso, húmedo. Los brazos, uno se toca los brazos, es medio pegajoso, ¿no? Entonces, la caolinita. La caolinita es un tipo de arcillas, ¿no? Dice que resulta de la unión química de óxido de silicio con óxido de aluminio. Es decir, las arcillas están compuestas por óxidos de silicio y óxido de aluminio. En este caso, la caolinita tiene óxido de silicio y óxido de aluminio, y por eso es de color rojizo o amarillento. Entonces, no se olviden ese primer nombre que se llama caolinita, tipo de arcilla. Esto proviene de la descomposición de rocas y minerales, ¿no? De cristales que se llama caolinita en forma de láminas. Si uno mira en el microscopio electrónico, un microscopio de alto alcance, va a ver que las partículas más pequeñitas de la caolinita está compuesto por unas capas, por unas láminas. Y miren, ustedes presten atención bien a este dibujito, ¿eh? La primera lámina, que es habíamos dicho, óxido de silicio y óxido de aluminio. La primera es óxido de silicio, luego viene una capa de óxido de aluminio y luego nuevamente una capa de óxido de silicio y otra vez de óxido de aluminio. O sea, uno de óxido de silicio y otro de óxido de aluminio. Una de óxido de silicio y una capa de óxido de aluminio. Por eso es que a este tipo de arcillas de caoliníticas, se le dice que tienen retículo 1, 1. Es decir, 1 de óxido de silicio por 1 de óxido de aluminio. 1 de óxido de silicio por 1 de óxido de aluminio. Ya les he dicho que estas arcillas normalmente son de color rojizo, amarillento, de naturaleza ácida, y dice que este tipo de arcillas caoliníticas no se expanden, o sea, no se estiran, tampoco se contraen, y poseen una capacidad de intercambio media, o sea, de intercambio para proporcionar alimentos a las plantas, media. ¿De qué naturaleza es estas arcillas caoliníticas? De naturaleza ácida, ¿no? Están compuestos por una capa de óxido de silicio
por otra capa de óxido de aluminio. Otra capa de óxido de silicio por una capa de óxido de aluminio. No se expanden ni se contraen. O sea, no se estiran, tampoco se contraen. Y tiene una capacidad de proporcionar alimentos, o sea, capacidad de intercambio media. Capacidad de intercambio media. Esa es la caolinita. ¿Qué color tiene la caolinita mayormente? ¿Qué color? Rojo. O rojo o Amarillo. amarillo. Eso le estoy diciendo. Porque tiene que prestar atención. Ahí no hay que de color rojo y amarillo. Está en climas muy húmedos, ¿no? Este tipo de arcillas no se estiran ni se contraen. Son de naturaleza ácida, ¿no? Y se les llama arcillas de retículo 1,1. De retículo 1,1. ¿Qué quiere decir esto? 1 de óxido de silicio por 1 de óxido de aluminio. 1 de óxido de silicio por 1 de óxido de aluminio. Ahí está el dibujito para que se acuerden bien, ¿no? Por eso se llama retículo 1. 1 de silicio por 1 de aluminio, forma laminar. Esta arcilla se llama caolinita. ¿Dónde se encuentran en el Perú? Mayormente en selva baja. ¿Alguien ha escuchado acerca de la ciudad de Pucallpa? Pucallpa es la capital del departamento de Ucayali. Ucayali. Bien. ¿Qué quiere decir Pucallpa? Calpa. Puca, ¿qué quiere decir en quechua? ¿Cómo andan en su bilingües ustedes? Puca es rojo, siempre será rojo. Por eso que uno llega a la ciudad de Pucallpa por carretera, desde la Uitía, y ve todos los suelos son arcillosos, bastante arcilla y color rojizo mayormente. Algunos de color amarillento, pero mayormente es rojo. Y de ahí viene su nombre, Pucallpa. Tierra Roja, le llaman así. Tierra Roja. Capital del departamento de Ucayali. Un poco desordenado es Pucallpa, mucho calor, selva baja, ¿no? Y está más o menos a la altura del centro de la frontera con Brasil, pero está alejado todavía. Es un puerto del río. ¿Qué río será? El Pucallpa. Pasa por Pucallpa el río Ucayali. Ucayali. No se olviden de tener siempre un mapita del Perú, aunque sea chiquito, con las principales ciudades y con los principales ríos. Entonces, por Pucallpa efectivamente pasa pues el río Ucayali, uno de los grandes ríos de nuestra selva peruana. Tremendo río. Pero como quiera que los ríos en la época de fuertes lluvias comienzan a erosionar las orillas de los ríos, en este caso el río Ucayali se ha ido alejando de la ciudad, porque antes la ciudad de Pucallpa era un puerto fluvial del río, y llegaban hasta barcos grandes, era un río grande, pero la naturaleza, la época de las lluvias, el lecho de los ríos, por la erosión en la selva alta, en la parte de la cordillera, ha ido erosionando, y el material fino en suspensión se ha ido depositando en el lecho del río, en el piso del río, y ha ido elevando su nivel del río, su nivel. Y cuando vuelve a crecer el río, en época de lluvias, los ríos de la selva se inundan. Por eso en los ríos grandes de la selva hay grandes áreas inundables. Grandes áreas. Este río Ucayali que pasa por Pucallpa, ¿no? Hay con Tamana,
¿Alguien ha escuchado esa canción hermosa de una chica de la selva que se llamaba Tania Libertad? A veces para acordarse. Cantaba hace años el himno de la selva, de los charapas. A todos los de la selva le decimos que son charapas, ¿no? Pero en verdad, el verdadero charapa es el del Loreto, porque ahí está, en esa zona está mayormente esa tortuga, la más grande tortuga terrestre, acuática también, que es la charapa, que pone más de 130 huevos en un playón del río. Entonces, los verdaderos charapas son los loretanos. Lo que pasa es que antes el departamento de Ucayali pertenecía a Loreto, pues. Como era más grande que Ecuador, mucho más grande que Ecuador, ese solo departamento, entonces lo han fraccionado en dos. Uno es Ucayali y el otro sigue siendo Loreto, ¿no? Pero el verdadero, a los sanmartinenses que está más al oeste, en Selva Alta, San Martín, capital de San Martín, capital de San Martín, alumno de afología, Yurimaguas, Moyobamba. Moyobamba está ubicado en esa zona importante del Perú, de la selva, que se llama, donde hay un tipo de arroz famoso y un café famoso también. ¿Me pregunta, señorita, o me responde fuerte? Por favor, no le escucho. Alto Mayo, bien. Ese es pues el Alto Mayo, capital. Ahí está Moyobamba, la capital del departamento de San Martín. Pero la ciudad más importante de San Martín no es Moyobamba, es Tarapoto. Y Tarapoto está en el Bajo Mayo, no en el Alto Mayo. ¿Y por qué razón se le dice Alto Mayo y Bajo Mayo? Porque el río Mayo nace en las alturas del Alto Mayo, arriba, y luego baja bruscamente, baja desde 800 metros sobre el nivel del mar hasta 300 que queda Tarapoto. O sea, hay un desnivel fuerte del Alto Mayo al Bajo Mayo, que es Tarapoto, y arrastra, es un río, se convierte en un río peligroso, muy torrentoso, el río Mayo. Ha cobrado muchas vidas, muchas vidas. Muy bien. Pero del río Ucayali, ¿no? Que queda ya en la selva baja, Pucallpa, Contamana, Requena. Había una canción de una cantante peruana que ahora está en México. Ucha, ¿cómo le idolatran a esta cantante? Cuando era chiquilla cantó una canción que era el himno de los de la selva. ¿Cómo se llama esa canción? En homenaje a un pueblo que se llama el río Ucayali, Contamana. ¿Cómo se llamaba esa canción? La Contamanina. ¡Qué barbaridad! Los muchachos están perdiendo la identidad musical de nuestro país. La Contamanina. Tenía una voz hermosa, Tania Libertad, hasta ahora, ya es una señora ya madura. Cuando era chiquilla estaba... El fil me trajo hacia aquí, es el Ucayali con su serpentear. ¿Por qué dice serpentear? Porque los ríos de la selva baja, como el Ucayali, Amazonas, son serpenteantes. Dan muchas vueltas en la búsqueda de su lecho definitivo. Y cada vuelta, ¿cómo se llama? Del río. ¿Cómo se llama? Si han llevado su curso de hidrología. Cada vuelta del río, cada curva del río, casi se vuelve a juntar con la parte de arriba, se llama meandro. Y cuando un meandro llega a ser cortado por la misma corriente del río, y se convierte en una parte de un meandro abandonado, se convierte en una pequeña laguna. Tipiscas. ¿Perdón? Las tipiscas. No, tipisca es otra cosa. Eso es selva baja, son unos estirones del río en línea recta, no son curvas. Lo que son en curvas son los meandros.
Y cuando se corta un meandro, la cruz de meandros se llama meandros abandonados. Y esos meandros abandonados se convierten, son colmatados para que el río corte, pues, ¿no? Y se convierten en pequeñas lagunas. Si alguien conociera, escuche, Pucallpa, hay un meandro abandonado grandazo que parece una laguna, hasta esquían ahí. Hay esquí acuático, todo, que se llama Yarinacocha. Cocha en la selva quiere decir laguna o agua estancada. Yarinacocha, famosa, esa laguna de Yarinacocha en Pucallpa. Ahí están los restaurantes más bonitos porque tienen pues un mirador que es el río mismo, el río que se ha convertido en un meandro abandonado en esa parte, porque el río ha cortado más abajo ha cortado. Por eso es que el río Ucayali ahora ya no pasa casi por el mismo Pucallpa, se ha alejado de la ciudad y está como a 1 kilómetro, más de 1 kilómetro, alejado. Ya no es puerto, pues, ya no es puerto fluvial. Entonces, estamos hablando de eso, y toda esa zona de Pucallpa, Puca, Tierra Roja, Pucallpa, ¿no? Está con arcillas de color rojizo, mayormente rojizo, por eso es que su nombre de Pucallpa es Puca, Tierra Roja, arcilla roja, tipo caolinítico, caolinita, mayormente en selva baja. ¿Qué se caracteriza la caolinita? Es de naturaleza ácida, o sea, como suelo es de muy pobre fertilidad natural y está compuesto por capas y cada capa está en base a un óxido de silicio con otra capa de óxido de aluminio, ¿no? Por eso es que a la caolinita se le llama arcillas de retículo 1,1. No son plásticos, se rompen nomás, y hay que acordarse, la caolinita viene de la palabra caolín, que son arcillas para hacer cerámica, las ollas rojizas, todas las cerámicas de color rojito, rojo, amarillento, cuando se les mete al horno a quemarse, son provenientes de la caolinita, parecido al color rojizo de los ladrillos. No sé si conocen ladrillos, que se utiliza para la construcción de casas, ladrillo. Gran parte de las casas de Lima están hechas a ladrillo, pero ese ladrillo es arcilla quemada, cocinada, mayormente arcilla de tipo caolinítico, caolinita. De retículo, ¿cuánto? Retículo 1, 1, 1. 1,1. 1 de óxido de aluminio por otro 1 de óxido de silicio. 1 de sílice, otro de aluminio. Por eso se llama arcillas de retículo 1,1. Son muy resbaladizas. Cuando uno hace su carretera por ahí, por esas zonas, no se puede avanzar porque en el día que llueve se vuelve más resbaladizo que un jaboncillo, ¿no? Y manejar el que buen conductor de carros con doble tracción es porque sabe manejar, ha aprendido a manejar en selva, sobre todo en selva baja. Como por ejemplo el profesor Garnica, que en una oportunidad estaba en Yurimaguas y tenía que ir a Tarapoto. Y entonces agarramos una camioneta chica nomás del Ministerio de Agricultura y nos mandamos 11 horas de viaje, manejando, 11 horas de viaje, por sitio un poco peligroso. Terminé, llegué a Tarapoto, al día siguiente no me quedó otra cosa que ir a sacar mi brevete, porque ya me había graduado en una de las carreteras más difíciles. Y así me enseñaron mis ingenieros más antiguos a manejar en ese tipo de carreteras con arcilla muy resbalosa, muy resbaladiza, mayormente caolinítica. Entonces, una vez que uno aprende a manejar en ese tipo de carreteras resbaladizas, ya manejó el resto, ya todo es fácil. Así es. Entonces, la caolinita. Otro tipo de arcilla coloidal, que es
A esta arcilla yo le he puesto un nombre, es arcilla desgraciada le he puesto, eso no está en la diapositiva. Es una cosa que a mí me ha llamado bautizarla así, este tipo de arcillas desgraciadas. ¿Por qué? Ahí vamos a ver. Esta arcilla se llama arcilla montmorillonita. Montmorillonita. Señor Froilán, conteste. Sí, ingeniero. Ahora pronúncieme la palabra mormorionita. Montmorillonita. Muy bien, muy bien. Entonces, este es un tipo de arcillas que no es de color rojo, es de color más bien marrón oscuro o negro. Son arcillas negras por su naturaleza. Están en zonas húmedas también del norte de la costa peruana, en Piura, ¿ves? O también de la selva peruana, por ejemplo, San Martín, Tarapoto, esa zona. Para su formación requieren, dice, una reacción alcalina. Mientras la caolinita era de naturaleza ácida, la mormorillonita es de naturaleza alcalina. Alcalina. Y ella tiene concentración más bien de óxido de silicio. Óxido de silicio. Después dice, los cristales de la mormorionita, de este tipo de arcilla, son también laminadas y poseen la siguiente composición química. Composición química. Estas son arcillas de retículo 2,1. 2 de silicio por 1 de aluminio. Entonces, miro la figurita, la figura que está ahí, digo, un óxido de silicio, una capa, por otra de aluminio y por otra de silicio. O sea, 2 de silicio por 1 de aluminio. Por eso es que esta arcilla se le llama arcillas de retículo 2,1. 2 de silicio por 1 de aluminio. Óxidos, ¿no? Óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de silicio. De retículo 2,1. De naturaleza alcalina. ¿De qué color? Oscuro, negruzco. Esa es la mormorionita. Estas arcillas son alcalinas, pero se expanden, más bien se estiran y se contraen también, se contraen. Cuando uno tiene un suelo con este tipo de arcilla mormorillonita, cuando hay época de ausencia de lluvias o en la selva, cuando hay ausencia de lluvias o época de estiaje, no me pregunte, contésteme, de estiaje, entonces, muy bien, cuando hay época de estiaje muy fuerte, época de seca en la selva, en algunos lugares de la selva, en algunos lugares, no en toda la selva, donde existen estas arcillas negruzcas de naturaleza alcalina, estas arcillas se rompen, se cuartean de tal magnitud que uno puede meter el machete a esas cuarteaduras y más todavía la mano detrás del machete, o sea, unas cuarteaduras bien profundas, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Eso es en la época de estiaje, pero cuando vuelve la época de lluvias, estas arcillas se comienzan a expandir, se llenan de agua, se expanden y se hinchan. Por eso es que digo, se expanden, se hinchan y comienzan a cerrarse las cuarteaduras, se cierran y se hinchan y chocan unos a otros, ya está hinchado, quieren seguir creciendo porque tienen agua. ¿Y dónde crecen si ya no hay espacio? A los costados están ya cerradas las cuarteaduras. Entonces, este tipo de arcilla comienza a formar un microrrelieve y ya crecen por encima de la superficie. Por encima de la superficie,
¿no? Y forman un micro relieve, así, chiquitito, micro relieve. Eso se llama micro relieve de Gil-Gay. Gil-Gay. Micro relieve de Gil-Gay, con G, Gil-Gay. Entonces hay micro relieve porque se ha comenzado a hinchar como son expandibles, estas arcillas se expanden y se contraen, entonces al expandirse se cierran las cuarteaduras, le digo, y quiere seguir creciendo, expandiéndose, y Gil-Gay. Este microrelieve desaparece en la época de seca. ¿Qué es lo que pasa? En esas cuarteaduras grandes que ocurren en este tipo de arcillas, en esas cuarteaduras, viene una lluviecita en la noche y arrastra la arcilla que está arriba y la arrastra por las paredes de las cuarteaduras, por las paredes, y forman unas paredes medias brillosas de arcilla mormorionite, unas películas que se pegan a las paredes de lo que eran las cuarteaduras, lo que son las cuarteaduras. Esas películas de arcilla se llaman arcillas Slickenseed, o sea, película de arcilla. Slickenseeds es en inglés, Slickenseeds. En todo caso, yo estoy conforme si ustedes me dicen películas de arcilla que por la lluvia son arrastradas. Las arcillas que están arriba son arrastradas por esas paredes de las cuarteaduras y son depositadas hacia la parte inferior. La verdad. Es eso. Y tienen su intercambio, o sea, su capacidad de alimentar, como son arcillas alcalinas, su capacidad de intercambio catiónico se dice que son altas. O sea, esta es una arcilla fértil, pero es terrible, pues, porque es una arcilla que está media viva. Entonces, cuando viene la época de seca, se rompe esta arcilla, se cuartea, y si has puesto un canal de riego por ahí, o una carretera, la rompe la carretera. Se imaginarán ustedes cómo romperán las raíces de las plantas que osan crecer en el interior de estas arcillas mormorillonitas. Así es. Entonces, ¿son mayormente qué color? Negras o oscuras. De retículo, ¿qué retículo tiene la mormorionita? 2-1. 2-1. ¿2 de qué? 2 de óxido de silicio por un óxido de aluminio. En cambio, la caulinita era ¿de qué retículo? 1-1. ¿Ah? 1-1. Ya, 1 de sílice por 1 de aluminio. En cambio, la mormorionita es retículo 2-1. 2 de sílice por 1 de aluminio, pero está intercalado. Estas arcillas, yo las he puesto el nombre de arcillas desgraciadas, porque parece que estuvieran vivas. Y si yo construyo un canal de riego por el medio de estas arcillas, en la época de secas se rompe, se resquebraja y me pueden romper el concreto, el cemento con que he hecho las arcillas, el canal de riego. Igual si pasa por esta zona una carretera, viene la época de seca y me rompe la carretera. O sea, tiene una fuerza increíble. Por eso les he dicho que se llaman arcillas desgraciadas. Pero eso es para sus apuntes nomás, pero no me van a contestar eso en el examen, ¿no? Que no es para acordarse, que parece que fueran arcillas vivas. Se contraen y se expanden y se contraen. El retículo 2-1, 2 de sílice por 1 de aluminio. ¿Qué hora es? 10:46, profe. 1/4 para las 11. 1/4 para las 11.
Ya terminamos con un tercer tipo de arcillas coloidales que se llama la micas, que es una arcilla intermedia. Entonces, ¿cuáles son las principales arcillas coloidales? Son la caolinita, la mormorionita y las micas. La caolinita de retículo 1,1, de color rojizo amarillento, no se expanden ni se contraen, son de naturaleza ácida, ¿no? La capacidad de intercambio es media. En cambio, la mormorionita está compuesta por arcillas muy fértiles. El problema es que son secas y que te destruyen, porque una resquebrajadura de eso, si rompe un canal de concreto, ¿cómo romperán las carreteras, los canales? ¿No? ¿Cómo romperán las raíces de las plantas? Mormorionita, de retículo 2,1, 2 de sílice, de óxido de sílice por 1 de óxido de aluminio. ¿Está bien? ¿Está entendido? Sí, profesor. Any questions? No, Any questions? Profesor, una consulta. Dígame. Entonces la monmorillonita es más... ¿Cómo? ¿Me puede pronunciar otra vez? La monmorillonita es más ácida que la caolinita. ¿Cómo? Es de naturaleza Es alcalina. alcalina. El que es ácido es la Caolinita. Sí. Está Lo que bien. pasa es que usted se está dejando de llevar porque hay más silicio que en la caolinita, pero eso no tiene nada que ver con la reacción química. La reacción química es alcalina de la mormorionita. Si yo rompo con un arado la mormorionita, la resquebrajo y la rompo lo que se llama su consistencia, recuerdan de la consistencia, rompo, y entra el aire, todo eso da lugar a suelos buenos que son fértiles, la mormorionita, fértiles. Pero tiene ese problema, esa característica que se expanden y se contraen. Cuando se expanden, se cansan de crecer a los costados, cierran las resquebrajaduras y más bien se siguen hinchando por encima de la superficie y forman un microrelieve chiquitito que se llama microrelieve de Gilgay. Y hay que entender por qué se forma ese microrelieve Gilgay. Por la naturaleza de este tipo de arcillas mormorionitas, ¿no? Que se expanden y se contraen. De naturaleza alcalina. Su capacidad de intercambio es muy alto, porque es una arcilla fértil, muy fértil. Su problema es eso de que se expanden y se contraen. Es una arcilla viva casi. Ahora sí, any questions? No se chupen. No question. No questions. En el examen las questions va a ser el profesor, ¿está bien? Listo. Y hay una tercera que se llama las micas, que es una situación intermedia que no logra la bibliografía explicar muy bien. Pero fíjense ustedes, hay profesionales, sueleros, edafólogos que se dedican a estudiar solamente las arcillas, pero esa especialidad, esa alta especialidad está en los países, en las universidades de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Que solamente estudian el análisis mineralógico de las arcillas, sílice, aluminio. Sin embargo, la pregunta de su compañero, si son muy ácidos, es casi por la existencia de este guión aluminio, óxido, pero son óxidos de aluminio por óxido de sílice. Pero le da naturaleza
alcalina. Porque les decía en algún momento que el aluminio, eso vamos a verlo, es un indicador de suelos ácidos, claro. Por eso se ha dejado llevar su compañero, ha ido razonando y estamos corrigiendo. Y uno tercero es la mica, ¿no? Las micas. ¿Está bien? Seguimos entonces con la fracción coloidal del suelo, que está ligado a las partículas más finas del suelo, que serían las arcillas y el humus. Por eso dice, el humus dice que es el material coloidal de origen orgánico. Origen orgánico es decir, vegetales mayormente. Que está en los suelos. Está compuesto esencialmente de ligninas. El humus está compuesto por ligninas. Su capacidad de intercambio es muy alta, porque es más chiquito todavía, más pequeñito que la arcilla, el humus. Después vienen otro tipo de arcillas coloidales que son los esquióxidos de fierro, aluminio, y son parte de los suelos degradados, que se llaman suelos laterizados, de laterita, laterizados. ¿Dónde decíamos que existen esos suelos de esquióxidos? ¿No? Bien degradados, Madre de Dios, en una pampa que se llama la pampa es una zona fronteriza con Bolivia, la pampa del Head, con H, Head, H-E-A-D. Y eso es lo que se forman los esquióxidos de fierro y aluminio, y forman lo que se llama, tomen ustedes nota de esta palabra que se llama plintitas, P-I-P-L-I, plintitas. ¿Qué son las plintitas? Son esquióxidos de fierro y aluminio, de naturaleza muy ácida, de suelos degradados también, ¿no? Y que cuando entran en contacto con el aire se petrifican de lo que era aparentemente un suelo blando como arcilla, en contacto con el aire sufren una reacción química y se petrifican. De ahí es que en el primer congreso de suelos, ¿qué año pues sería que se realizó en el Perú, el primer Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo en el Perú? Vino como visitante un profesor de la Universidad de North Carolina, un cubano norteamericano de nombre Pedro Sánchez. Y algunos hacíamos algunas calicatas en esos tiempos, pues yo era novato, estaría de repente equivocado, y hablaba yo que yo había encontrado plintitas en los suelos de la selva. Y Pedro Sánchez decía, en el Perú no hay plintitas, en la selva del Perú no hay plintitas, porque de haber plintitas, si hubiera plintitas, la selva del Perú tendría buenas carreteras. Ustedes saben que para hacer carreteras es necesario piedras menuditas, que es el cascajo, ¿no? El cascajo. ¿Alguien conoce el cascajo? O el ripio también se le llama, para hacer carreteras en sitios donde hay fango. El suelo se humedece y viene el carro y se enfanga ahí. Bueno, para que no haya fango le echan pues el cascajo, el ripio, que es la piedra menuda. Son como pequeñitos cantos rodados que hay en el lecho de los ríos. Muy bien, muy bien. Entonces, Pedro Sánchez, este famoso científico peruano, perdón que estoy hablando, cubano norteamericano, vino a ese primer congreso de suelos y dijo que en el Perú no había plintitas. Por eso que en la selva baja del Perú no hay buenas carreteras. Y nos quedamos caray, con esa idea, ¿no? Pasaron los años y este profesor que les habla, Luis Garnica,
por cosas de la vida, se fue a trabajar a Madre de Dios, el lugar más atrasado, más olvidado del Perú. Y me quedé 5 años en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. Estaría del año 1980 a 1985. Pero un día se estaban construyendo recién los primeros trazos de lo que ahora es la carretera interoceánica. Y entonces alquilábamos un tractorcito para que ayudara a hacer la trocha carrozable, a romper el monte, la selva había que romperla y hacer una trocha carrozable para que circularan los carros. Entonces un día presencio que un cargador frontal, que son esos tractores que tienen una pala mecánica, que levantan, ¿no? Se mete con su pala mecánica con mucha fuerza a una pequeña lomadita de arcillas rojas y mete la cuchara fuerte y saca y comienza a balancearse en el aire esa cuchara y ahí entra en lo que estaba esa arcilla, entre el aire, la arcilla con el aire se sufre una reacción química y se petrifica esa arcilla, se petrifica, se vuelve como cascajo, como piedrecillas menudas, de 2-3 centímetros, en forma irreversible. Es decir, ya no viene a ser después, por más que le echábamos agua, ya no se volvía a hacer una arcilla normal. Por más agua que le eche, ya no hacía barro, ya se había petrificado. Y esa partecita le echaban a la carretera que recién se estaba construyendo, pues a la interoceánica, por Madre de Dios. Eso le echaban. Esa arcilla petrificada, eso se había llamado plintita. Plintitas. Recuerden antes que les decía plintitas. Pero como por esas cosas de Dios, yo estaba en mi oficina, ahí ¿qué hice? Cuando se balanceó la arcilla en el cargador frontal, agarré pues un pocotón de ese tipo de arcilla petrificada y la metí en una bolsita de plástica y me la llevé a mi oficina. Dije, a ver, voy a analizar esto. Yo era autoridad de Madre de Dios, pero no me había olvidado de mi esencia como profesional, que era especialista en suelos. Entonces me fui a mi oficina y por azares de la vida llega el científico Pedro Sánchez a Puerto Maldonado, después de varios años. Y me alegré, pues yo lo reconocí porque él era reconocido profesional y él ni se daría cuenta quién era él. Y me fui a mi oficina, lo invité pues al pata a pasar. Me fui a mi oficina y saqué la bolsita de plástico de la arcilla esa petrificada. Profesor, le digo, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Mire, me dice, esta es la verdadera plintita. Esta es la verdadera plintita. ¿Pero dónde lo he encontrado? Me dijo esto, si esto no hay en el Perú. ¿Cómo que no hay? Acá en Puerto Maldonado sí hay. Entonces se los llevó, pues, las muestras, y lo único que había que comprobar era que en los análisis químicos no tuvieran muy poca materia orgánica para que sea plintita. Y le dije, pues yo me acuerdo que usted decía en ese primer congreso de suelos que en el Perú no había plintitas. Sí, pues no hay plintitas. ¿Y esto dónde lo encontró? Pero acá en Puerto Maldonado. Lo que pasa es que muchos profesionales van a una zona de la selva y piensan que toda la selva es igual. Y no es así. La selva norte de Loreto es diferente a la de Pucallpa y diferente a la de Madre de Dios. Y eso no lo sabía Pedro Sánchez porque había hecho sus experimentos en Yurimaguas, que hay una hacienda que la compraron la Universidad de North Carolina para que los estudiantes peruanos hicieran sus tesis mineralógicos ahí en esa hacienda San Ramón de Yurimaguas. Y pensaba ellos, como profesores también de esa universidad, que toda la selva del Perú era igual, y no es igual. Por eso el Perú hay que conocerlo
y a poquito en diferentes lugares. Es igual que la costa es diferente a la sierra es diferente a la selva alta, ceja de selva y selva baja. O sea, en la selva hay 3 selvas, la ceja de selva, selva alta y selva baja. Ya vamos a ver después en el cursito ese de manejo y conservación de recursos naturales cuál es la característica de cada subzona. Y también la parte norte no es igual que la del centro, tampoco es igual que la del sur. Caballeros, señoritas, un cuarto intermedio, son las 11:02, ¿está bien? A las 11:15 regresamos. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profesor. Ya. No tomen mucho café que hace daño, la cafeína. Pero yo sí me voy a tomar mi cafecito, disculpen.